Bueno, vamos a continuar la serie de programas. En este caso vamos a tratar de meternos en este tema tan interesante, que es el tema de cómo aprovechar la inteligencia aumentada o cómo disipar cualquier preocupación en relación a la inteligencia artificial, que creo que es lo que mayormente puede estar preocupando a nuestros oyentes. Entonces, aquí Rafael va a comenzar con una presentación que nos va a ilustrar bastante sobre este tema. Entonces, adelante. Ok, muchas gracias. Sí, efectivamente. Entonces, vamos a ver cómo aprovechar la inteligencia aumentada que podría tenerse y cómo perderle miedo, de hecho, a la inteligencia artificial. Entonces, lo primero que hay que preguntarse es qué es inteligencia aumentada. Sí, cuando uno hace un recorrido por la literatura, se va a encontrar que va a haber muchas acepciones en lo que se refiere a esto. Pero aquí la definición que pudiéramos tomar es la que está marcada en rojo. Es el resultado de potenciar o incrementar la inteligencia humana a través de su interacción con sistemas dotados de inteligencia artificial, bien sea en forma temporal o permanente. Cuando hablo de temporal o de permanente es porque la inteligencia artificial podría ser vista, que es parte de lo que vamos a ver hoy, como una herramienta para incrementar nuestra capacidad física también. Entonces, aspectos importantes que van con esto, aquí tenemos dos fundamentalmente. El primer aspecto importante, el primer punto que hay que tener claro es que el cerebro humano no ha detenido su evolución como tal, ¿no? Y en ese sentido, también hay que contemplar que haya una expansión de capacidades cognitivas que él va a tener. La interacción con estos sistemas se supone que la estimulan y aceleran. O sea, yo ahí me estoy refiriendo a la aceleración de la evolución y la expansión. Los cambios que se supone que debieran ser apreciables en cuanto a las capacidades, ya se supone que los podemos ver cuando se pasa de una generación a la siguiente. O sea, ya generacionalmente hablando, estamos viendo las diferencias que hay con el uso de todas estas herramientas. Que por cierto, ese es un tema que induce preocupación porque hay una serie de fenómenos que estamos ya observando en la práctica que muy posiblemente nosotros no hemos aprendido a interpretar correctamente. Es un tema de debate abierto entre las personas que están dedicadas al tema general que tiene que ver con el aprendizaje y la forma en la que el cerebro funciona. Allí no hay respuestas aún claras para ello, que es parte de lo que vamos a ver. El otro aspecto es que a corto plazo, la resolución de muchos problemas y la toma de decisiones, para todo lo que tiene que ver con la toma de decisiones, contamos con la asistencia de la inteligencia artificial. Cada día, lo estamos viendo, ya hoy es presente, estamos viendo que esto está permeando todas las áreas de actividad humana. Al mismo tiempo, conforme ese conocimiento madura a mediano y corto plazo, perdón, largo plazo, es decir, podemos depender mucho menos e inclusive pudiera llegar a darse el caso de prescindir de la inteligencia artificial en sí como tal. O sea, ella puede ser una ayuda para un despegue, para ponerlo en un lenguaje simple, pero una vez que el despegue tiene lugar, pudiéramos llegar a un punto donde ya no haya que, para algunas cosas, depender de ella. Entonces, ya vemos que las potencialidades reales de todo esto se mueven hacia lugares donde tenemos los centros de excelencia, como por ejemplo es el caso acá de la Universidad de Harvard, donde tenemos el Instituto Kepler para el estudio de la inteligencia tanto natural como artificial.
Este instituto fue creado en el 2021 y aquí tenemos a los dos motores fundamentales del instituto en aquel momento, ¿no? Uno es Sham Kakade y el otro es Bernardo Sabatini. Recientemente se ha incorporado al Instituto Kepler, que vamos a decir, está muy vinculado a la Escuela de Medicina, la neurocientífica computacional Kanaka Rayan, que es líder justamente en el uso de inteligencia artificial y machine learning para estudiar el cerebro. Básicamente, vamos a decir, eh, el enfoque de ella es tratar de proveer eh, pistas o entradas importantes en el tema que tiene que ver con cómo aprendemos, recordamos y tomamos decisiones. Claro, si se está desarrollando inteligencia artificial, poco va en el sentido de imitar lo que sería la inteligencia natural. Claro, claro. Entonces, tiene sentido que se usen elementos de inteligencia artificial para obtener como un feedback, una realimentación, poder entender así la inteligencia natural. Sí, bueno, porque el programa de la doctora Ryan va en las dos direcciones realmente. O sea, la idea es usar el cerebro como modelo para desarrollar los sistemas, pero al mismo tiempo el desarrollo de los sistemas nos permite modelar el funcionamiento del cerebro. O sea, una investigación se alimenta con la otra, sí. Bien. Así como lo tenemos en Harvard, aquí lo vemos, aquí también lo tenemos en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde no hay escuela de medicina, pero sí hay grupos que trabajan intensamente en el tema de inteligencia artificial y en ciencias de la computación. Entonces aquí tenemos este otro grupo que gira en torno al Center for Brains, Minds and Machines, que tiene básicamente como un objetivo fundamental, tiene el mismo que acabamos de señalar para la Escuela de Medicina de Harvard con el centro que mencionamos antes. O sea, en cierta forma serían competidores. Y también, que nos puede quedar afuera, en la propia Universidad de Harvard, en lo que respecta a la Escuela de Educación, tenemos esta otra iniciativa, ¿no? Que esto sería lo que se llama el Next Level Lab, donde básicamente los objetivos están más bien enfocados hacia lo que tendría que ver las aplicaciones en lo referente a la educación. Lo que pasa es que la frontera allí va a ser una frontera difusa. O sea, al final, cuando examinamos la actividad de los tres centros, lo que vamos a ver es que esencialmente giran en torno a la misma temática, ¿no? Sí, aunque se ve evidentemente que, como mencionaste antes, que la inteligencia artificial permea todas las áreas, Sí, porque hay sí, áreas, el área de medicina, pero también hay el área de la tecnología, hay el área de la educación. En principio, ya, ya se puede decir que ya ha habido una transición eh, en la evolución tecnológica de la humanidad, en el sentido de que ya esta transición es la revolución de la inteligencia artificial, podríamos decirlo así, no tanto como la revolución industrial del pasado, sino más bien la revolución de la inteligencia artificial. sí. Entonces aquí, con respecto a este último centro, el Next Level Lab, aquí tenemos la idea básica que, vamos a decir, la comparte con los otros dos centros, es incrementar las capacidades humanas. O sea, cuando yo mencioné al principio que los efectos en ciertos casos podían ser permanentes, este es el caso. Aquí se está planteando en ver cómo incrementar la capacidad humana usando de base la inteligencia artificial como herramienta para hacer.
La idea fundamental, por supuesto, es exposición de los humanos a sistemas de inteligencia artificial. O sea, que surja una interacción entre ellos que permita el que esto suceda. Un poco más adelante lo que vamos a ver es que este último aspecto tiene bases fisiológicas también, que es un punto muy importante. Entonces, hay un estudio que se hizo en el 2017 donde se planteó la pregunta de cómo se proyectaba la carga de trabajo, ya pensándolo en el periodo que va desde ese año hasta el 2025. Y entonces el estimado arrojó lo que vemos en pantalla en este momento, ¿no? Que tiene que ver con la división del trabajo entre los humanos y las máquinas en un conjunto de actividades donde los dos, de una manera o de otra, se supone que tienen que encontrarse. Entonces allí vemos, allí lo que tiene que ver con la línea azul tiene que ver con el porcentaje de horas invertidas por los humanos. Y la naranja tiene que ver con el porcentaje de horas invertidas con las máquinas. Claramente en el 2017 el peso estaba en el 30% para las máquinas y el 70% para los humanos. Pero allí en lo que se predice, se ve que se produce una situación donde hay un acercamiento en los porcentajes de cada uno que progresivamente alcanza aproximadamente, como está trazado allí, el encuentro en el 2024, en algún punto del año 2024, y luego del cruce la situación continúa, donde va a haber un incremento en el porcentaje que corresponde a las máquinas y una disminución en el que corresponde a los humanos. Dicho sea de paso, en aquella época era una predicción, pero lo que ha ocurrido hasta el día de hoy ha confirmado este comportamiento que estamos viendo aquí. Una, 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 Ah, una pregunta o una observación hacia el público. La carga sí, de trabajo se estima tomando, digamos, lo que sería un periodo laboral, cuántas horas, qué fracción del tiempo toma a ser realizado por seres humanos y qué fracción del tiempo toma la remanente, por supuesto, toma sí, para hacer por máquinas. sí, sí, Digamos, no es es una cuenta que relativamente parece simple de sacar, pero a veces no es tan simple de sacar, porque hay mucho trabajo que en principio está sí, entrelazado fuertemente con, por ejemplo, usar una computadora o un ordenador. Eso en por ejemplo, principio está allí. Entonces, pero sí, en trabajos donde, por ejemplo, hay la actividad, digamos, administrativa que ocurre básicamente con humanos, hay una línea de montaje robótica, donde eventualmente todo está ocurriendo de forma semiautomática a través de máquinas, ahí es más fácil de sacar esa cosa. sí. Es importante, pero ahora también es importante que quede claro lo siguiente, porque claro, al ver esta gráfica, en principio la gráfica puede intimidar, porque pudiera sugerir que las máquinas pudieran tomar el control o algo así por el estilo. No, eso aquí lo que indicamos es el tiempo que cada sector usa. Hay que tener presente que las máquinas lo que van a hacer es liberarnos de trabajo y los humanos en estos ambientes, el papel que ocupan es de supervisión. O dicho, para poner en un lenguaje tal vez más concreto, ellos son los que tienen el control. Esto va a permitir que el trabajo sea mucho más eficiente, libera a los humanos de aspectos del trabajo que son rutinarios, porque el incremento que vemos para las máquinas allí tiene que ver con aspectos de rutina que hay en cualquier actividad humana. O sea, en cualquier profesión que uno se pueda imaginar, va a haber una carga de rutina que está presente. En este caso, tal como está planteado, la rutina va a recaer fundamentalmente en el trabajo que las máquinas hacen, dejándole a los humanos la capacidad de supervisar, de seguir
interpretar, anticipar lo que pueda suceder con el trabajo. Porque al tener el control, como mencioné antes, siempre puede detener el proceso que está teniendo lugar. No sé si esto último quedó claro o quieres hacer algún comentario adicional. Bueno, yo lo que veo es que sí, puede ser que las personas se pueden intimidar con la gráfica, pero lo que tú dices es verdad. En principio, hay una parte del trabajo de cualquier, pensemos en el sector profesional, o sea, la gente que ha sido educada, que tiene una profesión, digamos, de mediano o de alto nivel. Hay una parte del trabajo que es rutinario, que eventualmente si lo hace, por ejemplo, los que trabajamos con computadoras nos sucede con frecuencia, dejamos una buena parte del trabajo a que los cálculos los hagan las computadoras y nosotros pensamos en cómo codificarlas, todo eso. Pero hay una buena proporción de seres humanos que trabajan justamente en esas actividades rutinarias. Los que limpian los baños, los que atienden las recepciones de todos los trabajos, los que manejan las nóminas. En fin, hay una cantidad de trabajos rutinarios que finalmente va a significar o puede significar, si esto no se atiende de una forma cuidadosa, a que haya masivamente despidos. Porque No, hay pero sustitución, hay que tener cuidado con una hay que cosa, sí. sustitución por las máquinas. Entonces, Pero sí, o sea, algo como lo que estamos comentando ahora históricamente no es nuevo. no, claro, exactamente no es nuevo. Eso ha pasado cuando ocurrió digamos, se ubica el periodo de comienzo de la Revolución Industrial y Sí, hubo el uso de las máquinas de vapor o las sí, máquinas de los telares que funcionaban casi automáticamente, pues hubo personas que se quedaron sin trabajo. Y eso produjo fuertes inconvenientes sociales que causaron mucho malestar. Y, ¿Y qué pasó? Bueno, no se acabó el mundo, pero se pasó por una situación desagradable. sí, Y pero, bueno, sí, pero la solución que el problema tuvo después es que la gente tuvo que reeducarse en otra actividad. eso es cierto. ¿Ok? Eso, Voy a citar otro ejemplo. Cuando en el siglo pasado, en los ochentas, los japoneses revolucionaron el mercado automotriz con la introducción de la robótica para construir carros, crearon una crisis en Estados Unidos porque la calidad de los carros japoneses era superior porque simplemente el procedimiento automático genera menos errores y sobre todo era mucho más barata. Entonces, eso obligó a tener que replantear el problema para las automotrices en Estados Unidos. Hubo una respuesta muy fuerte por parte de los sindicatos que tienen que ver con los obreros de las plantas para el ensamblaje, pero las empresas plantearon que tenían que introducir algún grado de robotización porque si no, quedaban fuera de competencia. Entonces, la robotización en Estados Unidos nunca fue completa. Y eso tiene que ver con el problema que tienen hoy en día, por ejemplo. Yo no voy a entrar ahí porque eso sería otro tema aparte, pero no fue una robotización completa, pero sí lo fue parcial. Como resultado de eso, se le ofreció a los obreros reeducarse para insertarse en ese nuevo plan. Algunos aceptaron la oferta, pero hubo otros que no. Sin embargo, eso continuó. y de eso se trata justamente lo de inteligencia aumentada, Eso es. porque digamos, hay una transición que puede ser dolorosa en cierta medida, pero al final a lo que se llega es a una situación donde voy a usar un término también doloroso, los que sobreviven a esa transición han mejorado en cuanto a su inteligencia porque ahora tienen la capacidad de coordinar o de programar o de modificar o de rediseñar a las máquinas.
y entonces tienen la capacidad de mantenerse en su mercado de trabajo. sí, Entonces, eso va hacia la idea de inteligencia aumentada, el que nos escucha, que en vez de tenerle miedo a la inteligencia artificial, la vea como su aliada y tenga la disposición de cambiar en una forma acorde, va a ser el que va a obtener un beneficio de la existencia de la inteligencia artificial. sí, tiene que perderle el miedo a aprender. Exactamente, eso es, Ok, seguimos entonces. digamos. Entonces, ahora, básicamente, sí, que es más o menos el tema que tenemos ahora, la extensión instrumental de las capacidades humanas. Esto tal vez es bueno comentarlo y tener presente, no es realmente nueva. Si uno quiere, la podemos ver a lo largo de la historia, de toda la historia de nuestra civilización, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos, pero si uno tratara de dar una lista exhaustiva de ejemplos, serían miles de ejemplos, ¿no? Pero vamos a centrarnos en estos que tenemos acá. La primera que a lo mejor les llama la atención es la domesticación del caballo para transporte. ¿Eso por qué? Porque a lo mejor se sorprenden las personas que nos escuchan. El primer uso que los humanos le dimos a los caballos fue como fuente de proteína. Fue el caballo inicialmente en la prehistoria se usó como ganado para alimentarse. Después de haberlo usado como ganado para alimentarse por un buen tiempo, se reparó en la posibilidad de usarlo para transporte. Entonces, y ahí cuando hacemos, o sea, cuando usamos el caballo para transporte, hay una extensión instrumental. ¿Por qué razón? El caballo nos va a permitir desplazarnos más rápidamente. O sea, allí la capacidad nuestra de desplazamiento que estaba limitada a usar nuestras extremidades se ve aumentada haciendo uso de otra especie para desplazarse más rápidamente y para transportar más cosas también, porque, o sea, no es velocidad nada más, hay fuerza detrás. O sea, el caballo tiene la posibilidad de alar de una serie de complementos que tienen que ver con el transporte. Entonces, ahí podemos sumar a esa lista, ahora ya dejando el caballo atrás, todos los vehículos usados para transporte y la maquinaria en la industria, hasta la fecha de hoy. La maquinaria que usamos en la industria y los automóviles van a ser extensiones instrumentales de nuestras capacidades humanas. El automóvil, para cumplir la misma función que cumplía el caballo hasta hace muy poco, si lo vamos a ver, porque tenemos que trasladarnos un poquito más de un siglo. Y vamos a decir, tenemos también la maquinaria en la industria hasta la fecha de hoy. La maquinaria que tiene la posibilidad de hacer con muchos menos errores y a más velocidad, cumplir con una serie de funciones que en el pasado la mano de obra con entrenamiento, pero mano de obra humana se supone que tenía que llevar a la práctica. Continuando con los ejemplos, tenemos extensión de los sentidos de la vista, oído y tacto mediante instrumentos. Y eso va desde el telescopio hasta las técnicas espectroscópicas en el laboratorio. Que si quieren ustedes, incluimos en el ejemplo equipo especial fotográfico. En este último caso, por ejemplo, el poder tomar fotografías que nos permitan ver qué es lo que los insectos ven en materia de radiación ultravioleta sobre los pétalos de las flores y que los guían a los puntos donde van a encontrar el néctar, que es fundamental para ellos. Ahí estamos otra vez trabajando con una extensión instrumental de nuestras capacidades. Finalmente, el manejo y operaciones de grandes volúmenes de datos que por ahora nuestro cerebro no ejecuta. Y fíjense que pongo el comentario. Por ahora, habría que ver qué ocurre en el futuro. Sin embargo, con relación a este tema, y eso es bien interesante, hay una excepción
cuando miramos qué ocurre con los humanos y tiene que ver con algo que se ha venido describiendo hasta ahora como, primero se describió como algo patológico, pasó a ser un desorden y bueno, el nombre oficial que tiene es síndrome de Asperger y el espectro autista, que el ver lo que sucede con con este desorden, que es como se le clasifica a un hoy, aunque vamos a ver que hay elementos que hay que analizar con cuidado allí. O sea, el verlo nos pudiera dar luz en cuanto a qué puede llegar a suceder con la interacción que tiene que ver con las máquinas, ¿no? Y también en combinación con eso, cómo interpretar la existencia de el, lo que llamamos el desorden que está asociado a esto, que vamos a ver en los últimos años ha tenido un incremento en incidencia que hace que tengamos que repensarnos el problema completamente. Entonces, ya entrando en este último punto, podríamos decir que entramos en una subárea dentro de la charla, que sería el entorno social y humano que tiene que ver. Sí, entonces aquí tenemos lo que podríamos llamar una especie de alerta en conexión al tema que veníamos planteando sobre lo que es el espectro autista y sus capacidades, ¿no? Como vamos a ver, va a estar vinculado a las interacciones que podemos tener con los sistemas en general. Que ahí no solamente, o sea, ahí el puente que la gente va a tener frecuentemente que considerar es su teléfono, esto inteligente. Pero acá, con respecto a lo que tiene que ver con el espectro autista y sus capacidades, los investigadores que han trabajado en el tema, y vamos a decir, es un tema que tiene una importante cantidad de tiempo en desarrollo, porque ya han transcurrido más de 100 años desde su descubrimiento, y en conexión a eso hay un cambio en la percepción de lo que el espectro autista realmente representa. Hay que tener presente que en el momento del descubrimiento no existían los recursos informáticos que tenemos hoy, que pudieran interferir, alterar o cambiar un poco lo que allí se supone que se está dando. Entonces, como referencia, lo pongo para la gente que esté interesada, hay el caso de Julie Coates en el evento de 2020 de LEARNS, que es el que vemos acá, el LEARNS Faculty Development Conference. Y LEARN lo que es simplemente el Learning Resource Network. Julie Coates ha venido trabajando intensamente en el tema. En la conferencia ella se atrevió a decir lo que está puesto en líneas rojas allí, que si yo ahora lo digo en castellano sería lo siguiente, ¿no? Hay una nueva conversación entre neurocientíficos de que el espectro asociado al desorden que podemos llamar autismo en este caso, puede ser un cambio de tipo evolutivo en la mente humana. Ya cuando hace una declaración como esa, se aleja inclusive de lo que vendría siendo la idea de desorden. Entonces, el detalle está en que los cerebros asociados a las personas que se clasifican aún hoy en día como autistas son cerebros con capacidades para manejar grandes números y hacer operaciones, cálculos con un número igualmente grande de cifras, y en ese sentido emulan lo que una máquina hace. No es eso solo, ¿no? Sino que también son capaces de retener en su memoria una gran cantidad de detalles de todo lo que ven, hasta el más mínimo detalle se supone que se registre cuando uno les pregunta por algo que hayan visto
que está asociado a ese detalle, la respuesta la pueden dar casi inmediatamente. Hay otro asunto que va conectado a esto que pudiera esto alarmar a más de un colega. Se sospecha que hay científicos que en forma leve, aunque habría que ver qué significa esto, pueden estar en esta condición. El ejemplo que yo tengo a la mano, que se caracteriza por haber manejado volúmenes grandes de números y hacer cálculo con cualquier cantidad de cifras que uno se puede imaginar, mentalmente hablando, es John von Neumann, que es alguien que hizo contribuciones importantísimas en física. Pero ahí pudiera estar vinculado también el comportamiento que en promedio los científicos suelen tener, de ser personas muy concentradas en su trabajo, con capacidad de ver o de retener un número de detalles muy grande, capacidad de mantener una rutina de trabajo que les hace de manera perseverante llegar al punto que tienen que llegar, aparte de las capacidades de cálculo que estamos mencionando aquí. Bueno, aquí tienen en la lámina, si querían conocerla personalmente, aquí la tienen, es Julie Coast, la que tenemos a la derecha, que está en dos universidades, la de Dakota del Sur y la de Framingham, la estatal de Framingham en Massachusetts, y forma parte del Learning Resource Network. Entonces, la palabra que se ha adoptado en el presente para rebajar la condición de patología con la que se veía antes es la de desorden, porque lo que sucede, el problema que hay es que cada vez está menos claro qué es lo que es esto realmente. O sea, para ponerlo en los términos más cortos, ¿no? Y acá lo podemos ver a continuación en lo que vendrían siendo las estadísticas en Estados Unidos. Aquí tenemos cifras que están vinculadas con los años 2006, 2021 y 2023, que ha mantenido el CDC, que es el centro que está en Atlanta, acá en Georgia, en los Estados Unidos, para el control de las enfermedades. Entonces, así vemos que cuando se examinó el caso de presencia de niños con lo que se pudiera llamar autismo en edad escolar, en el 2006 se encontró que la estadística, eso acá, por supuesto, en Estados Unidos, era de 1 en 310. Pero luego, unos cuantos años más tarde, estamos hablando de 15 años después, se repite el estudio y se encuentra que la fracción cambia, da un salto considerable y pasa a ser 1 entre 44. Pero luego, solamente 2 años después, el CDC encuentra de que es 1 cada 36. Entonces, hay una progresión muy rápida. Eso, por supuesto, tuvo que, por decirlo en un lenguaje simple, disparar las alarmas de todas las personas que trabajan en el área. Se trató de reexaminar el problema. Muchas de se han dado una gran cantidad de discusiones. Hay señalamientos en cuanto a que, o sea, que no hay gente que está dentro del campo que plantea que no hay un cambio en, en los niños, como pareciera que estos números se están planteando, sino que lo que hay es un cambio en cuanto a la herramienta que se usa para evaluar la condición. Y lo que ha ocurrido, según esa versión, y lo que ha ocurrido es que simplemente tenemos mejores herramientas para poder llegar a detectar. Pero no todo el mundo está convencido de eso. Hay otro sector que trabaja en el área, este es un tema bien interesante, que plantea justamente que el acceso de los niños a recursos informáticos, porque eso es lo que son, como el teléfono inteligente que ellos manejan, la comunicación
en red que ellos tienen con otros niños también y con el medio, tiene que ver de cierta manera con el cambio que estamos viendo aquí. También en ese esquema, por supuesto, no falta gente que haya indicado que los videojuegos pudieran tener un papel que es importante. En todo caso, esa interacción con la informática, si nos vamos por esa vía y nos olvidamos un poquito del primer problema, que es el que tenía que ver con la mejora en los sistemas para evaluar, allí básicamente tenemos que hay una interacción que es continua. Se invierte un número de horas muy grande en el día, que eso es parte de las preocupaciones que hay. Y básicamente hay la preocupación también con relación al uso del lenguaje, porque lo que sucede con estas herramientas es que las características que son propias de los autistas se están viendo en lo que se pensó en un principio que podía clasificarse como niños normales. Entonces, pareciera que la interacción con todos estos recursos lleva a que haya un cambio en la forma en la que ese niño interactúa con el medio que le rodea, que es algo que pudiera vincularse a lo que vemos con el autismo también. Otro aspecto importante en esto, o sea, que es fundamental señalar, es que desde hace tiempo ya, ¿no? Cuando se ha hecho esta observación en el cambio en la fracción que vemos en estos años, sino ya mucho antes, los procesos de selección de nuestra sociedad en el presente ya no retiran al autista del sistema educativo como sí ocurría antes. O sea, antes se le veía como una persona que tenía dificultad para interactuar, entonces era colocado fuera del sistema, en el mejor caso en instituciones donde el tratamiento era especial o es especial, pero quedaba fuera básicamente del sistema. Eso ya hoy en día no se hace igual. Entonces, eso sí, como el problema de comunicación persiste o existe, se han desarrollado programas especiales de aprendizaje para manejar la barrera de comunicación que podríamos decir existe definitivamente. Sin embargo, yo voy a hacer un comentario aquí con respecto a eso. Cuando yo veo a un conjunto de seres humanos, y ahora voy a comentarlo en un ambiente que a los que escuchan les puede sorprender, que se han hecho presentes en un juego de béisbol y veo que no ven el juego y ven el teléfono todo el tiempo, yo diría que allí definitivamente hay un problema de comunicación. O sea, esa persona quedó aislada de qué es lo que de qué es lo que está ocurriendo en el campo de juego también. Entonces, vamos a examinar esto con algunos trabajos que vamos a comentar algo más tarde, ¿no? Pero antes, Ahora, dime, no, no, perdón, Miguel, dime. que precisamente con eso que estás mencionando, el uso del teléfono celular o del móvil, el teléfono móvil, que absorbe tanto la atención de buena parte de los seres humanos que nos escuchan y de los que hay en el planeta, eh, eso conduce a comportamientos de características autistas. Sí, Es sí, decir, se evaden de lo que les rodea y se concentran de una manera muy eficiente y efectiva en lo que están viendo en la pantalla del teléfono. Y eso puede estar de alguna manera eh, modificando. La pregunta que yo me haría es si eso está de alguna manera, porque tú lo mencionaste un poco en relación con el estudio hecho de estos cambios que ha medido el CDC, si tiene que ver con el uso de teléfonos celulares inteligentes, porque niños en edad escolar, podemos hablar de un niño que está entre los 5 años y los 15 y no necesariamente tiene un teléfono inteligente todo el tiempo. Y si es que no es consecuencia de lo que acabas de mencionar, de que
Simplemente ahora todos los niños, aunque pertenezcan al espectro autista, van igual que sus compañeros o compañeras al colegio, y entran en las estadísticas, y entonces ahora se detectan más casos simplemente porque entran en las estadísticas. Antes no entraban. ¿O es un efecto que mientras están en el colegio, gracias a que hay una tecnología que es de las que contribuye a la inteligencia aumentada, en mi opinión, sin ningún lugar a dudas, pero también puede contribuir a la inteligencia disminuida? eh, en principio le dan a ellos una tendencia a tener un comportamiento autista, y son catalogados como, o etiquetados como que pertenecen al espectro autista. Sí, hay un trabajo muy interesante que vamos a ver luego que está vinculado justamente a eso. Entonces, bueno, Sí, fíjense, pero entonces con con la educación que es especial, estos programas especiales, hay que comentar que los resultados han sido extraordinarios. Y son los siguientes. Los egresados del programa han descollado en ciencia y tecnología, lo cual eh, es un resultado que está muy cerca de de lo que comenté hace unos pocos minutos. Y básicamente hay el poder concentrarse, por ejemplo, en un tópico de una manera muy particular, puede ayudar a que encuentre en un tiempo más corto efectivamente la solución al problema. Porque o sea, una buena parte de lo que se requiere en la actividad científica, y todas las personas que están en ese tipo de actividad lo conocen y lo saben, es el tener un poder de concentración que es importante. La distracción no contribuye a que yo resuelva el problema. Entonces, la condición de poder concentrarse en la forma en la que está planteado, aparte de retener muchísima información sobre los detalles y habilidad de cálculo, los hace excepcionalmente buenos para algo como lo que está planteado allí. Pero entonces eso refuerza lo que Julie Coates dijo al principio, que tal vez esto tenemos que verlo en forma diferente. Ella se ha atrevido a plantearlo como una forma distinta en la que la mente humana evoluciona en sí como tal. Que dicho sea de paso, como es algo que tiene más de un siglo, vamos a dejar esto claro, eh, o sea, el desarrollo de todo esto, sin el apoyo informático, sin el apoyo de las herramientas de inteligencia artificial, al parecer es algo que tendría que darse igual. Digo esto porque se detectó hace más de un siglo cuando no había tal recurso. Entonces, pero en la existencia del recurso, una cosa que sí puede lograr es que los procesos se aceleren. Eso sí lo puede lograr. Pero al parecer, por todo lo que se está describiendo acá, si lo enfocamos, ahora para ello un sí condicional bien importante allí, si lo enfocamos como ella lo enfoca, iba a darse igual, con o sin recurso informático. Ese es un punto que tal vez hay que dejarlo claro. Bueno, sigo entonces, porque hay más cosas interesantes aquí. Un punto muy importante, y es la razón por la cual se consideró que tenían que ser tratados las personas con estas características de manera muy diferente, era el de la comunicación, y la presunción que hubo por mucho tiempo es que si ellos presentaban problemas de comunicación, tendrían problemas de comunicación con todo el mundo. Pero aquí viene la sorpresa, y esto es un trabajo del 2020, que es el siguiente, aquí lo pueden ver en el título. Lo que se refiere a la transferencia de información par to par, o sea, de autista a autista, es altamente efectivo. Si fuera una patología o un desorden que va a introducir problemas en algún grado, y particularmente en lo que se refiere a la comunicación, el problema de comunicación tendría que tenerlo con cualquier otro individuo. La sorpresa, de acuerdo a su trabajo, es que parece que la transferencia entre autistas es muy efectiva. Y ahora vamos a verlo en términos de los números que este trabajo ofrece.
Este fue el experimento que se hizo, está representado acá esquemáticamente. Podemos llamarlo la cadena de difusión de información. Acá tenemos a esta izquierda lo que vendría siendo el investigador que le va a pasar información a tres cadenas que están estructuradas en forma diferente. La primera cadena arriba, donde todos los individuos están en verde, es una cadena que está formada por 8 individuos, donde todos han sido clasificados como autistas. La rosada o roja, vamos a decir, que viene abajo inmediatamente, es una cadena formada por 8 individuos que están clasificados como no serlo. Y en la última tenemos una situación de mezcla donde de manera alternada tenemos no autistas con autistas. Entonces, lo que se hizo fue evaluar cómo la información que se suministra a la izquierda llega simplemente a la derecha en este caso. Y aquí tenemos resultados que tienen que ver con el experimento, ¿no? En el cuadro de la izquierda, acá, vemos, bueno, hay tres curvas. La roja es lo que representa los no autistas, la verde serían los autistas y la azul son los mezclados. Entonces, aquí, ya en el eje esto horizontal, tenemos, van del número 1 a 8, tenemos lo que ha sucedido con cada uno de los miembros de la cadena, porque en la cadena tenemos 8 individuos. El eje vertical es el número de detalles de la historia que comenta el investigador que está a la izquierda, que son recordados. Entonces, el eje vertical que tenemos es el número de detalles de la historia que cuenta el investigador que son recordados, ¿no? Y claro, eso en función de la posición que tiene cada uno de los individuos en la cadena, ¿no? Lógicamente, en los tres casos, esperamos que, porque hay también un problema de transmisión de la información, esperamos que haya una caída en el número de detalles que puedan ser recordados por los miembros de la cadena conforme nos alejamos en la cadena. Pero lo que es interesante no es eso. Lo que es interesante en los gráficos de la izquierda es que prácticamente se solapan las curvas de no autistas con autistas cuando se les considera en forma pura. La curva que corresponde a a la mezcla lo hace significativamente peor, ¿no? O sea, quiero decir, está sensiblemente por debajo de las otras dos, ¿no? Pero luego también, o sea, eso en cuanto a lo recordado. Entonces, en cuanto a los detalles recordados de la curva de la izquierda, lo que llama la atención es que básicamente la cantidad de detalles que se recuerdan entre los no autistas y los autistas en forma pura es básicamente lo mismo. Ahora vamos a a la curva de la derecha, donde todo va, o sea, en cuanto a, a la simbología, todo funciona igual, excepto que el eje vertical ahora sería la proporción de los detalles de la historia que se cuenta que son transferidos efectivamente, ¿ok? Que se transfieren. Entonces, aquí vemos que hay una diferencia significativa. Otra vez se recuerda, la curva verde es la autista, la roja es la no autista y la azul es la que se mezcla. La azul siempre ocurre que lo va a hacer peor, pero la autista, que es la que es verde, lo hizo significativamente mejor que la normal, que es roja. O dicho de otra manera, los autistas entre ellos, a la hora de comunicarse, se supone que transfieren los detalles de la información mejor. Entonces aquí, cuando tenemos estos números, resulta muy difícil pensar
que la condición de autistas los incapacita para comunicarse. Lo que estamos obteniendo como resultado de un experimento como este es que la condición que tienen les permite comunicarse a ellos mucho más efectivamente que lo harían lo que llamamos las personas que son normales en este caso. Esto es un resultado extraordinario y que obliga a tener que repensar el significado que tiene todo esto. En cuanto a lo que hablamos hace un rato, o sea, que tiene que ver con el efecto de las herramientas y en particular el tiempo pantalla, ya hablando de teléfonos celulares, dicho sea de paso, vamos a decir, en términos del tema que estamos manejando aquí, serían los vehículos naturales para que una proporción importante de la población interactúe con sistemas de inteligencia artificial. Y de hecho, ya hoy en día en sus teléfonos eso es lo que está ocurriendo. O sea, ya hoy en día todo aquel que tiene un teléfono celular está interactuando de manera importante con sistemas de inteligencia artificial en formas múltiples. Entonces, en este trabajo, lo que se quería ver es cuál era el efecto justamente del tiempo pantalla. Y aquí les traigo una gráfica que les va a sorprender realmente, donde se pretende determinar para el caso de niños que están expuestos a más de 3 horas de uso diario o más de 3 horas de tiempo de pantalla en su celular, eh, o sea, en el caso de esos niños y en base a una herramienta como el cuestionario que se indica acá, que es el Social Communication Questionnaire, con las siglas SCQ, hacer la medición con el instrumento y ver de acuerdo a la medición con el instrumento si pudieran ser si pudiera en ese conjunto de niños hacerse una clasificación en cuanto a ver qué niños exhibirían características que son propias del espectro autista en sí como tal y cuáles no. Entonces se tomó una muestra de 308 niños de 4 a 6 años, donde presumiblemente ellos eran parte de la condición o de la clasificación de ser normales, pero fueron sometidos a más de 3 horas de uso. O sea, partiendo de esa condición, fueron sometidos a más de 3 horas de uso de tiempo de pantalla en su celular. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se supone que se someten a la herramienta que es el SCQ, que dicho sea de paso, consiste, y acá lo pongo como para aclarar, es una prueba de 40 preguntas que se responde de manera muy sencilla con sí o no, dura 10 minutos y la prueba como tal la puede administrar cualquiera. O sea, eso puede ser administrado por los padres de familia, por la maestra o el profesor del curso. Y es válida para personas de edad mental de 2 años en adelante. Aquí estamos trabajando con niños de 4 o 6 años, o sea que eso era perfectamente posible. Y aquí nos llevamos esta sorpresa, ¿no? Que creo que se puede ver en la gráfica de la izquierda. En la gráfica de la izquierda tenemos un histograma donde tenemos la columna vertical es la frecuencia o la cuenta que tenemos acá. Horizontal sería lo que se registra como score para la prueba, donde la gente que ha diseñado la prueba, claro, la prueba como tal es una herramienta que está siendo sometida a revisión continua, eso lo podemos suponer, pero la prueba está diseñada de tal manera que si el score es 15 o más, entonces de acuerdo a la prueba, hay una probabilidad alta de estar en el espectro autista o, que es el punto que hay que subrayar en este caso, tener características similares. Entonces ustedes pueden darse cuenta de que eso fue lo que sucedió acá. Aproximadamente con el 31% de los niños se encontraron en esa parte del espectro como resultado de una exposición de este tipo.
Entonces, aquí pudiéramos tener el problema que comentamos al principio de tener dificultades, por plantearlo de alguna manera, con las herramientas que se usan para medir, en el sentido de no tener claro aún cómo establecer frontera, pero la pregunta sería si es que hay que establecer alguna, si es que hay que ponerle algún tipo de frontera. Ok, entonces, no sé si hay preguntas en este punto. ¿Aló? Bueno, los colores indican el umbral ese de Sí, con un SSQ que está por arriba de 15, está el sí, color azul y por debajo el color rojo. sí. Sí, y ahí hay, se ve que en la distribución, en el histograma, hay una cierta cantidad de niños dentro de la prueba que están en lo que se podría determinar que se acerca a tener unas características similares a un niño que pertenezca al espectro autista. Eso es lo que está Sí, viendo. tienen comportamiento similar, que no quiere, ok, Sí. pero hasta ahí podemos llegar a decir nada, sí, Sí, mira, exacto. una cosa, pudiéramos, no sé si ir pensando en ir terminando alguna parte porque estamos ya rodando que hacia el final del tiempo. Ok, Entonces, si tienes más láminas, vamos a continuar con ellas, pero en principio avancemos. no, pero ¿tenemos tiempo o no hay tiempo? Eh, Según lo que veo, hay como 7 minutos. Yo creo Bueno, que puedo tocar algo más, sí, sí, seguramente. que está conectado con esto, ¿no? Hay otro, para el tiempo de pantalla, hay otro estudio que se hizo en Francia, que es este que vemos acá, donde se consideró la exposición, cuando hablamos de tiempo de pantalla, la televisión, la computadora, lo que llamamos las tabletas, que para mí eso tiene otro significado, pero bueno, vamos a dejarlo allí. Los teléfonos inteligentes, y y eso en conexión con lo que podría llamarse, porque ya hay un sector de la gente que trabaja en el área que considera que hay riesgo de lo que vendría siendo el riesgo de inducir, por decirlo de alguna manera, en una infancia temprana, un desorden de este tipo, ¿no? Entonces, aquí se hizo en Francia un estudio a nivel nacional. Aquí simplemente yo no voy a dar los detalles acá, pero voy a poner lo que vendría siendo su conclusión. Aquí lo podemos ver, visto globalmente los medios de pantalla, aquí dicen ellos, principalmente la televisión, empleada en lo que viene siendo una etapa temprana de la vida en lo que respecta a niños que pudieran tener dificultades en su desarrollo neurológico, ¿ok? Lo que se puede decir que la vinculación que esas cosas se supone que pueden tener, eh, esto aparecen como algo muy complejo, ¿no? O sea, ellos acá en este estudio encontraron que había cierta evidencia de que eso puede estar sucediendo, pero no se atrevieron a presentarlo de manera concluyente. O sea, ellos encontraron elementos donde ven que si hay exposición de niños en una fase muy temprana de la vida a todos estos medios de pantalla, pero ahí ellos subrayan lo que es la televisión, pudiera haber un efecto de ese tipo. Sin embargo, aquí yo lo puse como un comentario. Hay un recordatorio que es importante, es algo que hay que tener presentes, y esto se sabe ya desde hace muchísimo tiempo, que niños expuestos a un hogar donde se hablan dos idiomas tardan más en aprender a hablar, pero al final lo hacen y ganan dos idiomas. O sea, aparentemente hay un proceso por el cual al cerebro le va a tomar, enfrentado a la exposición de todo
eh, de todo un medio que le es inicialmente complicado de manejar, al cerebro le va a tomar más tiempo estructurar lo que tiene que estructurar en materia de lenguaje. Pero eso no significa que no va a poder hablar. Y no solamente no significa que no va a poder hablar, sino que al final esos niños ganan dos idiomas. Entonces, en cuanto al problema que estamos tratando, que tiene que ver con la exposición temprana a todas estas cosas, los cerebros pueden, los que se están tratando acá, pueden reaccionar de una manera similar. Que no, o sea, van a tardar más en hacerlo, pero finalmente pueden hacerlo y cuando eso ocurre, pueden hacerlo con ventaja al final. Con relación al autismo, ese es uno de los problemas frecuentes que se encuentra también. O sea, cuando hablamos de dificultad para comunicar, en una primera etapa está lo que tiene que ver con el desarrollo del lenguaje como tal, pero puede tener que ver con el hecho de que su cerebro, la forma como manipula la información, maneja volúmenes muy grandes de ella, en una etapa inicial estamos hablando, tiene que aprender a correlacionarla y clasificarla, y eso es un proceso que en su caso puede tomar más tiempo que en los otros casos, pero eso no significa que no puede hacerlo. Y la prueba de que sí puede hacerlo es lo que mencionamos hace un rato. Su, su performance en ciencia y tecnología sucede que puede ser descollante después. Entonces, yo aquí todo esto lo que nos dice que es un tema que tiene que reexaminarse y como se pueden dar cuenta está íntimamente vinculado con el tema de la inteligencia aumentada.